El Santo Evangelio según San Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Llegándose al primero, le dijo: Hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo, le dijo lo mismo. Y él respondió: Voy, Señor. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero, le dicen. Díceles Jesús: En verdad os digo que los publicanos y las rameras llegan antes que vosotros al reino de Dios, porque vino Juan a vosotros por camino de justicia y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las rameras creyeron en él. Y vosotros, viéndolo, os arrepentéis después para creer en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre mío, aunque me duela, tengo que aceptar que aún sabiendo que nos amamos infinitamente, yo puedo traicionarte muy fácilmente. Pero te creo. Y sé que tu misericordia es más grande que mis debilidades. Por eso te pido que me guíes en esta oración para encontrar la fuerza para perseverar siempre en el amor. Señor, ayúdame a ser siempre fiel a tu amor. Amén. Meditación del Papa Benedicto XVI. Hoy, la liturgia nos propone la parábola evangélica de los 2 hijos enviados por el Padre a trabajar en su viña. De estos, uno le dice inmediatamente que sí, pero después no va. El otro, en cambio, de momento rehúsa, pero luego, arrepintiéndose, cumple el deseo paterno. Con esta parábola Jesús reafirma la predilección por los pecadores que se convierten y nos enseña que se requiere humildad para acoger el don de la salvación. No hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismos. Estos son los mismos sentimientos de Cristo, que, despojándose de la gloria divina por amor a nosotros, se hizo hombre y se humilló hasta morir crucificado. El verbo utilizado, ekonosen, significa literalmente que se vació a sí mismo y pone bien de relieve a la humildad profunda y el amor infinito de Jesús, el siervo humilde por excelencia. Reflexión. Seguramente nos es bastante familiar este refrán: obras son amores, que no buenas razones. Es probable que nosotros mismos lo hayamos pronunciado miles de veces y sin embargo, parece que en muchas ocasiones nos olvidamos fácilmente de él. En el Evangelio de hoy, nuestro Señor nos cuenta la historia de 2 hijos. Su padre les pide que vayan a trabajar a la viña. El primero responde de un modo muy poco cortés y un tanto violento. No quiero, le dice al padre. En cambio, el otro, con palabras muy atentas y comedidas, dignas incluso de un caballero. Voy, Señor, le contesta. Pero no va. En cambio, el hijo rebelde, rezongón, se arrepiente y va a trabajar. Y Cristo pregunta a sus oyentes: ¿cuál de los 2 hizo lo que quería el Padre? La respuesta era obvia: el primero. Sus obras lo demostraron. Y después del cuentito, el Señor dirige unas palabras muy duras a los sumos sacerdotes y jefes del pueblo que lo oían. Yo os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Un juicio duro, pero muy certero. ¿Por qué? Porque los pecadores y las prostitutas son como el primer hijo de la parábola. A pesar de que sus palabras no eran las más bonitas y adecuadas, ellos hicieron la voluntad del Padre, creyendo en Cristo y se convirtieron ante su predicación. Mientras que los fariseos y los dirigentes del pueblo judío
que se consideraban muy justos y observantes y se sentían muy seguros de sí mismos. Esos son como el segundo hijo. Sus pose externo es muy respetuoso y comedido, pero no obedecen a Dios. Y lo que Cristo quería era que hicieran la voluntad del Padre. Yo creo que lo que nuestro Señor quiere decirnos con esas palabras es definitiva. Que lo que verdaderamente importa para salvarse no son las palabras, sino las obras. O mejor, que las palabras y las promesas que hacemos a Dios y a los demás cuentan en la medida en que éstas van también respaldadas por nuestras obras y comportamientos. Estas son las que mejor hablan, las obras. No los bonitos discursos, las obras, no los bellos propósitos o los nobles sentimientos, nada más. Se cuenta que en una ocasión la hermana pequeña de Santo Tomás de Aquino le preguntó: Tomás, ¿qué tengo yo que hacer para ser santa? Ella esperaba una respuesta muy profunda y complicada, pero el santo le respondió: Hermanita, para ser santa, basta querer. Sí, querer, pero querer con todas las fuerzas y con toda la voluntad. Es decir, que no es suficiente con un quisiera. La persona que quiere puede hacer maravillas, pero el que se queda con el quisiera es solo un soñador y un idealista incoherente. Ese es el caso del segundo hijo. Él hubiese querido obedecer, pero nunca lo hizo. Así que el refrán popular vuelve a tener la razón. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Por eso nuestro Señor nos dijo un día que no todo el que me dice Señor, Señor, se salvará, sino el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Palabras muy sencillas y escuestas, pero muy claras y exigentes. ¿Y nosotros? ¿Cuál de estos dos hijos somos?